Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. En la década de 1920, nuestros vecinos del norte, los Estados Unidos, emprendieron uno de los experimentos sociales más ambiciosos de su historia, la Ley Seca. La producción y venta de bebidas alcohólicas quedaron prohibidas en aquel país, pero como ocurre con frecuencia cuando se intenta prohibir un hábito profundamente arraigado, la demanda no desapareció, simplemente encontró otros caminos. Toda prohibición engendra rutas alternas. Lo vedado se vuelve atractivo. Así, miles de estadounidenses comenzaron a mirar hacia el sur de la frontera en busca de aquello que su propia legislación les negaba. El alcohol, desde luego, no dejó de consumirse. Parte de su consumo simplemente se desplazó hacia espacios donde seguía siendo legal. Al mismo tiempo, estamos en la década de los 20, el México surgido de la Revolución enfrentaba la tarea de reconstruir al país, esto lo hemos platicado mucho en este podcast, y de consolidar también sus instituciones. Es en este contexto donde el turismo fronterizo adquiere importancia económica. Cantinas, salones de entretenimiento, casas de juego, casinos y toda clase de negocios orientados al visitante estadounidense encontraron terreno fértil en poblaciones como Tijuana. Para entonces Tijuana era apenas un pequeño asentamiento, pequeñísimo. Nada hacía pensar que algún día se convertiría en una de las ciudades más pobladas de este país, pero su ubicación estratégica y el constante flujo de visitantes comenzaron a forjar una identidad singular. Fue durante aquellos años, los locos años 20, cuando empezó a construirse la imagen de una ciudad donde las reglas parecían más flexibles que al otro lado de la línea internacional. El texto al que daré lectura en este episodio del podcast Historiografía Mexicana constituye uno de los testimonios más tempranos sobre la fiesta en Tijuana. Fue publicado en 1925 por el semanario humorístico y satírico La ABC. Lo titularon El infierno de Tijuana. Ofrece una mirada tan mordaz como reveladora a una ciudad que apenas comenzaba a ocupar un lugar en el imaginario nacional. Su autor, cuyo nombre desconocemos por desgracia, retrata una Tijuana asociada al exceso, al alcohol, al juego y a la diversión nocturna. Una reputación que, habrá que decirlo, nunca ha desaparecido del todo. Cuando estas líneas fueron publicadas, Tijuana apenas contaba con unos 5 o 6 mil habitantes. Hoy supera los 2,5 millones. La distancia entre ambas cifras permite dimensionar la juventud del poblado que aparece en estas páginas. Una Tijuana pequeña, polvorienta, llena de bares, de casinos y, desde luego, fronteriza, donde comenzaba a nacer el mito que la acompañaría hasta nuestros días. Vamos pues a la lectura en voz alta, El infierno de Tijuana, publicado en el semanario humorístico y de caricaturas La ABC, prensado en Ciudad de México hace un siglo, en 1925. Todos teníamos la certidumbre de que Tijuana era un centro de vicio, de que en Tijuana se jugaba, se bebía, se dormía y se desvelaba la gente según su gusto. Pero no imaginábamos que Tijuana fuera no ya un motivo de rubor para nuestro país y un lunar de consideración y lleno de pelos en la línea divisoria, sino algo mucho más serio, mucho más peligroso,
1000 veces más horrendo de lo que pudiéramos concebir. De eso se encarga la prensa matutina, uno de cuyos principales miembros consagra recientemente furibunda información a revelar ante el mundo entero los inenarrables horrores de Tijuana. Tijuana, según dicho reporterazgo, escrito por persona formal y con fiadores de comercio que lo acreditan como persona que goza de sus facultades mentales y no sueña pesadillas para escribirlas al día siguiente, es algo así como el hocico abierto de un gigantesco e infernal dragón colocado en un punto estratégico de la frontera norte para devorar a todo cuanto ser viviente le pase por las narices, ya en auto o a pata abierta, despojarlos de sus riquezas, quitarles su indumentaria, chuparles el jugo vital completamente en crudo y escupir las piltrafas por un colmillo. Los sábados y domingos, dice el evangélico informante, es de verse cómo millares de individuos, usando todos los medios de transporte, abandonan las ciudades del oeste de los Estados Unidos para dirigirse a Tijuana. Por la magnífica carretera, menos mal, que va de San Diego a la inquietante población mexicana, discurre en esos días una no interrumpida caravana de automóviles. 2 millas antes de llegar a Tijuana, el tráfico está congestionado. Una doble hilera de autos que van y vienen por la angosta calzada atraviesa de continuo la línea divisoria, sin llenar más requisito que una brevísima inspección ocular de parte de ambas autoridades migratorias. Se ha llegado a Tijuana, y no hay que buscar una zona determinada de tolerancia. A pocos metros de la línea se tropieza con una sucesión de cantinas y cabarets. Una abigarrada multitud, integrada en su mayoría por norteamericanos, va y viene por todas partes. Hombres y mujeres ebrios escandalizan dentro y fuera de los centros de vicio. Y por cualquier lado que se vaya, músicas bárbaras ejecutan todas las estridencias del jazz. Entremos a cualquier cabaret. Entremos, pues. Amplias salas divididas en 2 o más secciones. En una de ellas se han colocado las máquinas ladronas, para que todo el que llegue pruebe su suerte. Enseguida, y frente a un largo mostrador que sirve de cantina, hay un amplio y pulido tablado para el dancing. Sobre él, y al son de una música inverosímil, bailan las vampiresas americanas. Hay algunos números de variedad que harían sonrojar a los amantes del Bataclan. Al fondo, pequeños gabinetes sirven de refugio a los viciosos. En ellos se presenta de pronto alguna girl cubierta por un abrigo. Ofrece al asistente sus habilidades coreográficas, y la muchacha en ropa ligera danza sobre la propia mesa del gabinete, haciendo ridículas contorsiones. Conviene hacer presente que todo esto cuesta dinero, pero dinero americano, a base de dólares. Y con ello se marcan los precios en el comercio. ¿Y qué precios? Una copa de tequila, por ejemplo, cuesta 50 centavos oro americano. Sigue una larga descripción de salones de ruleta y baccará, de los fumadores de opio y del hipódromo, lugares todos ellos que funcionan de día y de noche, y en todos los cuales hay tal abundancia de mujeres de todas las naciones que se marea a cualquier turista, por indiferente que sea. Millonarias del este y del otro,
que vienen de incógnito a pasar good time, casadas del norte, de gran estatura y formidables bíceps, que aprovechan la distancia que las separa de ese lugar de sus maridos que se encuentran paseando en Alaska para darse vuelo con sus compatriotas del sur. Neorleanesas morenas e impetuosas, chicaguenses diminutas y soñadoras, y alemanas, suecas, judías y habichuelas, todas ellas deliciosas. Y ante la evidencia de estos hechos, solo queda pedir al gobierno que intervenga inmediatamente para hacer cesar con mano de hierro tantos excesos. Por de pronto, que bajen los precios del tequila en las cantinas, que se destierre el patrón oro americano en las transacciones y que se amplíe la carretera de San Diego para evitar aglomeraciones, por cuenta de ambos gobiernos interesados en el asunto. Y si es preciso, que se clausure de una buena vez todo ese conjunto de vicios y corrupciones públicas. Para adoptar esta medida radical, será siempre conveniente que se otorgue un plazo razonable, que sirva para que los negociantes de Tijuana tengan tiempo de buscar otro giro comercial, y para los que no conocemos Tijuana, podamos ir a dar una vueltecita, aunque sea solo por cerciorarnos de si es verdad tanta maravilla como describe el aplaudido cronista de que se trata. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com.